Bueno, como señalé en el texto anterior, ¿no? Skinner, con su propuesta conductista, lo que busca es explicar de manera objetiva la conducta verbal de los individuos. Ahora bien, en un texto escrito por Stephen Tyler, titulado Una ciencia formal, el cual se encuentra en el texto de anagrama titulado La antropología como una ciencia. Bueno, en ese texto Stephen Tyler lo que desarrolla es una crítica al funcionalismo de Malinowski, al señalar que en el afán de ser científicos, los antropólogos como Malinowski han adoptado modelos mecanicistas como el conductista, los cuales han sido desarrollados han sido desarrollados para explicar, en este caso, el movimiento de objetos inertes, ¿no? Es decir, lo que dice Stephen Tyler es de que el conductismo se desarrolló a partir de la tercera ley de Newton, en la cual señala que a toda acción le corresponde una reacción, la cual fue formulada para explicar el movimiento de objetos inertes. Ahora bien, dice Stephen Tyler, los antropólogos, como Malinowski, en su afán de ser científicos, ¿no? Han adoptado de las ciencias naturales, en este caso la física, una serie de propuestas para tratar de explicar el comportamiento de los seres humanos de la misma manera en que un físico explica el movimiento de objetos inertes, ¿no? Pero dice, aquí el gran problema es que el comportamiento de un ser humano no es igual al movimiento de un objeto inerte, ¿no? Porque un ser humano no es un objeto inerte, un ser humano es un individuo que tiene voluntad, ¿no? Y que no muchos, sino más bien todos sus comportamientos pues están regidos por esa voluntad, ¿no? Ahora bien, fuera de la cuestión de la voluntad, que también tendríamos que explicar qué cosa es la voluntad, ¿no? Para no meternos en ese relajo, podemos plantearlo desde un punto de vista sistémico, ¿no? Dentro del pensamiento sistémico se establece que hay dos tipos de sistemas, los sistemas simples y los sistemas complejos. Para los sistemas simples, un modelo simple, un modelo cerrado, pues es suficiente, ¿no? Es decir, para poder explicar el movimiento de los objetos inertes, pues se utiliza un sistema simple, ¿no? Donde lo único que tiene son dos elementos que interactúan entre sí, ¿no? Y un objeto causa el movimiento de otro objeto, ¿no? Es un sistema simple, ¿no? Estímulo, respuesta, ¿no? Refuerzo. Pero ese sería, en todo caso, sería eso, un sistema simple, donde no hay, o en todo caso, si hay, es poca la innovación, ¿no? Si supongamos que está este objeto, ¿no? Bueno, voy a poner donde está la pelota de béisbol, pero vean este objeto, ¿no? Si yo aplico una fuerza sobre este objeto, ¿no? El objeto cae, ¿no? Hay una acción y hay una reacción, ¿no? En todo caso diríamos estímulo, respuesta. Sí, pero el único problema es que la conducta del ser humano pues no es así de simple, sino el comportamiento de un ser humano es un comportamiento complejo, y para poder explicar un comportamiento complejo es necesario un sistema complejo, ¿no? Dice Chomsky en el texto, esta es la página 46, dice: ante la evidencia de que ahora disponemos, podemos seguir sosteniendo el carácter legaliforme de la relación entre estímulo y respuesta solo si les quitamos su carácter objetivo. Un ejemplo típico de control de estímulos para Skinner sería la respuesta a una pieza musical con la emisión Mozart. Es decir, un individuo que está escuchando, que tiene un estímulo sonoro, ¿no? Y responde a ese estímulo diciendo, Mozart, ¿no? o Beethoven, o lo que ustedes quieran. O dice, o una pintura
con la respuesta holandesa, ¿no? Supongamos que vemos una serie de estímulos, ¿no? Y estímulos visuales y decimos, es una pintura de Van Gogh, ¿no? Es una pintura de Rembrandt o de Van Dyck, ¿no? Uno de los maestros de la pintura holandesa, ¿no? La pintura barroca holandesa. Ese sería un estímulo, ¿no? Es una serie de estímulos visuales, ¿no? Y tú respondes con una conducta verbal del tipo tacto. Son los girasoles de Van Gogh, ¿no? O no sé, es las señoritas de Aviñón de Picasso, lo que sea. Dice Chomsky, se asevera que esta respuesta está bajo el control de propiedades extremadamente sutiles del objeto físico o suceso, ¿no? Está citando a Skinner, pero agrega Chomsky, supongamos que en vez de decir holandesa, ¿no? Es decir, estamos frente a esos estímulos visuales, y en lugar de decir, no sé, los girasoles de Van Gogh, ¿no? Decimos, pues no combina con el tapiz, ¿no? O pensé que te gustaba el arte abstracto, nunca la había visto, está ladeada, está colgada muy abajo, hermosa, horrible. ¿Te acuerdas de nuestro viaje de campamento el verano pasado? O cualquier otra cosa que se nos ocurra cuando vemos una pintura. Skinner solo podría decir que cada una de estas respuestas están controladas por alguna otra propiedad estimuladora del objeto físico. Si vemos una silla roja y decimos rojo, la respuesta está controlada por el estímulo rojedad. Si decimos silla, está controlada por la serie de propiedades, para Skinner, objetivas, silledad. Y lo mismo para cualquier otra respuesta, ¿no? Pero aquí lo que subraya Chomsky es, este mecanismo es tan simple como hueco. Como las propiedades están a libre disposición, tenemos tantas de ellas como expresiones descriptivas no sinónimas hay en nuestro lenguaje, sea lo que sea que esto signifique, podemos explicar una amplia clase de respuestas con el análisis funcional de Skinner mediante la identificación de estímulos controladores. Sin embargo, la palabra estímulo ha perdido toda su objetividad en este uso. Los estímulos ya no forman parte del mundo físico exterior, se han internado en el organismo, ¿no? Es decir, los estímulos ya no están afuera, ¿no? En el mundo material, en el mundo objetivo, sino más bien ya están en la subjetividad del individuo. Yo, ante una serie de estímulos visuales, ¿no? Por ejemplo, una pintura, yo puedo tener una conducta sumamente variada, o más bien yo puedo responder con una serie de conductas sumamente variada, ¿no? ¿De qué manera puedo explicar, ¿no? esa respuesta, ¿no? Como consecuencia del estímulo, ¿no? Si yo veo una pintura y digo, las flores los girasoles de Van Gogh, uno podría decir, bueno, pues sí, está respondiendo ante una serie de estímulos, pero si yo ante ese mismo estímulo yo respondo, tengo hambre, o tengo que ir al baño, o me acuerdo en ese momento decir, me acuerdo de Chomsky, ¿no? Bueno, ¿cuál es el estímulo de esa conducta? Ya no son los estímulos visuales ante los cuales se supone que yo estoy respondiendo, sino que será quién sabe qué cosa que ocurre dentro de mi subjetividad, ¿no? Entonces dice Chomsky, ¿no? Esta es una de las primeras críticas que Chomsky le hace a Skinner, ¿no? Esa noción de estímulo en nada es objetiva, ¿no? Porque los estímulos que causan las respuestas de los individuos, en este caso las respuestas verbales, las conductas verbales de los individuos, pues son subjetivas, ¿no? En nada son objetivas, son subjetivas, de tal manera que esta propuesta de Skinner de explicar objetivamente la conducta verbal de los individuos, pues con su modelo ya se malogra, ¿no? No es posible explicarlo de una manera simple.
la conducta de un individuo está compleja, que necesitas un sistema complejo, porque un sistema simple, pues simple y sencillamente no te permite explicar esa conducta, ¿no? Es decir, un sistema simple no tiene la capacidad de explicar las llamadas innovaciones, ¿no? Es decir, precisamente esas cosas que ocurren y que no se esperaban. Un sistema complejo, ¿no? Pues sí, tiene la capacidad de explicar ese tipo de innovaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las primeras críticas que Noam Chomsky formula en contra de la propuesta conductista de Skinner.